Nunca imaginé que el amor pudiera convertirse en una daga afilada apuntando a mi espalda. Lara entró en mi vida como una tormenta de verano, intensa y vibrante. Recuerdo el día en que la conocí. Había algo en su forma de hablar que me hacía sentir que cada palabra era una promesa, una chispa que encendía algo dentro de mí. Desde el principio, me rendí a esa sensación, creyendo que habíamos encontrado algo irrompible. Me equivoqué. Durante los primeros meses todo fue perfecto, o al menos eso creía. Pasábamos las noches hablando de sueños compartidos, viajar por Europa, adoptar un perro, comprar una casa con un jardín donde ella pudiera plantar flores. Cada conversación era una semilla de futuro, una vida construida en conjunto. Ella tenía esa energía inigualable que hacía que los días grises parecieran más luminosos. Y yo, encantado con su presencia, nunca me detuve a cuestionar lo evidente. No vi las grietas. O quizás elegí no verlas. Las llamadas a deshoras que ella justificaba como trabajo, las pequeñas mentiras que se disolvían entre risas, las excusas para evitar que revisara nuestras finanzas. Lara era brillante en su actuación. Me hacía sentir culpable si llegaba a dudar de ella. Lo que teníamos era especial, y las inseguridades no tenían lugar en esa burbuja que ella había tejido con tanta destreza. Todo cambió una mañana. Desperté con una sensación extraña, como si algo faltara. Extendí el brazo hacia el lado de la cama, pero estaba vacío. Me incorporé, pensando que simplemente se había levantado temprano. El sol se filtraba por las cortinas, bañando el cuarto con una luz cálida que contrastaba con el frío vacío en mi pecho. La busqué en la cocina, esperando encontrarla preparando café como siempre. El apartamento tenía una quietud antinatural, un silencio que se sentía como una ausencia palpable. Fui al dormitorio y abrí el armario. Las perchas colgaban desnudas, un reflejo cruel de mi estado mental. Mi pulso se aceleró mientras recorría cada rincón del apartamento. Su chaqueta favorita ya no estaba. Su bolso había desaparecido. En la encimera de la cocina, encontré un pedazo de papel. Apenas unas palabras escritas con prisa, como si hubiera querido marcharse antes de que pudiera detenerla. Me quedé allí, aturdido, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Durante unos minutos traté de convencerme de que esto no era lo que parecía. Quizás había tenido una emergencia, o tal vez necesitaba un tiempo a solas. Pero esa mentira se desvaneció cuando encendí mi computadora. Mis cuentas bancarias estaban vacías. Cada uno de mis ahorros, mis inversiones, incluso el fondo de emergencia que creía intocable, todo había desaparecido. Mi teléfono mostró múltiples alertas de movimientos sospechosos. Llamé al banco con manos temblorosas, intentando comprender lo que había pasado. Las respuestas fueron frías y directas. Las transferencias se habían realizado desde mis dispositivos, con mis contraseñas. Era casi imposible probar que no había sido yo. El dolor que sentía en el pecho se transformó en una rabia silenciosa. Lara no solo me había dejado. Me había robado. La confianza, el amor y los sueños compartidos habían sido arrasados en una sola noche. Me senté en el suelo, intentando procesar la magnitud de lo que había sucedido. La imagen de su sonrisa despreocupada se mezclaba con el vacío de mi cuenta bancaria. Sabía que debía estar devastado, pero algo dentro de mí comenzó a endurecerse. Lara pensaba que había ganado. Creía que me dejaría roto e indefenso. Se equivocaba. La rabia se instaló en mi pecho como un fuego inextinguible, pero sabía que actuar impulsivamente no me llevaría a ningún lado. Necesitaba entender el alcance del desastre antes de dar el primer paso. Me levanté del suelo, todavía aturdido, y volví a sentarme frente a la computadora. El frío brillo de la pantalla parecía burlarse de mí mientras me preparaba para enfrentar la amarga realidad. Mis cuentas bancarias no solo estaban vacías, sino que también habían sufrido un saqueo calculado. Revisé los extractos línea por línea, buscando algún patrón, alguna pista que me ayudara a entender lo que había hecho Lara. Había sido meticulosa. Durante semanas, incluso meses, había transferido pequeñas cantidades de dinero a cuentas desconocidas, probablemente para evitar levantar sospechas. Lo más inquietante era que había dejado suficiente saldo para que las alertas del banco no se activaran. Cuando llegué al último movimiento, me quedé sin aire.
Una transferencia masiva hacia una cuenta offshore cerraba el ciclo de su traición. Era el golpe maestro, un movimiento limpio que se llevaba años de trabajo y sacrificio. El banco fue poco útil. El operador del servicio al cliente, con tono mecánico, me explicó que las transacciones se habían realizado desde mis dispositivos, con mis contraseñas. Legalmente, no podían hacer nada. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, pero la rabia me mantuvo en pie. Lara había jugado bien, pero no lo suficiente. Dejé de lado la impotencia y comencé a buscar otras pistas. Sabía que las redes sociales serían una mina de información, especialmente porque Marco, su supuesto amigo, siempre había sido un narcisista que disfrutaba presumir cada aspecto de su vida. Abrí su perfil y no tardé en encontrar lo que buscaba. Una publicación reciente mostraba a Marco sentado en una terraza de madera con vista a un mar turquesa. El cielo despejado, las olas rompiendo en el fondo y una copa de vino descansando junto a un plato de mariscos. Su pie de foto hablaba de disfrutar la vida, pero lo que me interesaba estaba en los detalles. En el reflejo de sus gafas se veía la silueta de una mujer. Lara. Conocía esa figura, esa postura relajada que alguna vez me había hecho sentir en casa. El geotag de la publicación lo confirmó. Estaban en un resort de lujo en Malé, Maldivas. Un destino paradisíaco pagado con mi dinero. Las imágenes seguían llegando. Marcos sonrientes, paseos en yates, cenas extravagantes. Cada foto era una bofetada en mi rostro. Mientras yo me ahogaba en deudas y enfrentaba el vacío dejado por su traición, ellos disfrutaban del paraíso. Sentí que me hervía la sangre. Pero junto a la furia creció algo más frío y calculador. El dolor era una chispa, la venganza sería el fuego que lo consumiría todo. Respiré profundo y tracé mi próximo movimiento. Lara pensaba que había terminado conmigo, que yo simplemente aceptaría la derrota. Se equivocaba. Esto apenas comenzaba. La venganza no es cuestión de fuerza bruta, sino de paciencia y precisión. Lo primero que aprendí después del golpe fue que la desesperación no era una estrategia. Si quería derrumbar el paraíso de Lara y Marco, debía planear cada paso con frialdad. Empecé por hacer una lista de todo lo que sabía sobre ellos. Lara era inteligente, pero sus debilidades eran tan claras como el cristal. Era adicta al lujo y al control. Nunca se sentía segura si no tenía el dominio de cada situación. Marco, por su parte, era un narcisista sin remedio. No podía resistirse a la atención, y menos cuando había dinero de por medio. Mi primer objetivo fue Marco. Había leído suficiente sobre sus antecedentes para saber que su vida financiera no era precisamente estable. Tenía deudas, algunas de ellas con prestamistas que no enviaban recordatorios amables. Lo que necesitaba era que esos hombres se interesaran en él nuevamente, pero esta vez con más urgencia. Creé varios perfiles falsos en redes sociales y empecé a filtrar información cuidadosamente. Comentarios en foros financieros, rumores en chats cerrados, siempre con la misma narrativa. Marco había obtenido una fortuna secreta gracias a inversiones turbias en criptomonedas. Me aseguré de que los rumores llegaran a las personas correctas. No tardaron en morder el anzuelo. Al mismo tiempo, me centré en Lara. Sabía que podía desestabilizarla con pequeños golpes psicológicos. Comencé a enviarle mensajes anónimos llenos de insinuaciones. El primero mencionaba su color de vestido en una de las fotos que Marco había subido. El segundo hacía referencia a un lugar específico dentro del resort. No eran amenazas explícitas, pero cada palabra sembraba la idea de que alguien la observaba. Con cada mensaje, me la imaginaba mirando nerviosamente a su alrededor, intentando encontrar al observador invisible. Poco a poco, la tensión entre ellos debía estar creciendo. Marco, acosado por llamadas incómodas y rumores peligrosos. Lara, con el control desmoronándose bajo sus pies. La pareja que antes reía despreocupada en las fotos comenzaba a mostrar grietas. El investigador privado que contraté me mantenía informado. Marco había hecho varias llamadas frenéticas, buscando mover dinero que ya no existía. Lara, por su parte, intentaba gestionar los pagos del resort mientras sus tarjetas de crédito comenzaban a fallar. Pero no me detuve ahí. Organicé la filtración de documentos que implicaban a Marco en actividades fraudulentas.
Los bancos locales congelaron sus cuentas de inmediato. Con cada movimiento, la red se cerraba alrededor de ellos. Lara y Marco pensaban que estaban jugando en el paraíso. No sabían que yo era quien controlaba las reglas del juego. Mi paciencia comenzaba a dar frutos. Pronto vendría el momento de convertir las mentiras en una verdad devastadora. El día en que todo explotó, yo estaba cómodamente sentado en una terraza junto al puerto, observando el ir y venir de los barcos. La brisa traía consigo el olor salado del mar, pero mi mente estaba a miles de kilómetros, en una isla paradisíaca donde el caos acababa de estallar. Las noticias llegaron a mi teléfono como pequeñas señales de victoria. A Marco lo habían interceptado cerca del mercado central de Malé. 3 hombres lo acorralaron mientras caminaba despreocupadamente con una bolsa de compras. Según el contacto que había contratado para vigilar la situación, el encuentro fue todo menos amistoso. Esos hombres no eran turistas ni vendedores locales. Eran acreedores que no pedían explicaciones con educación. Marco intentó negociar, como siempre hacía, pero sus trucos habituales no funcionaron esta vez. Lo arrastraron a un vehículo oscuro, y no importaba cuántas promesas hiciera, ellos ya no escuchaban. Su tiempo en el paraíso había llegado a su fin. Mientras tanto, Lara enfrentaba su propio infierno. La expulsaron del resort de lujo después de que sus tarjetas de crédito comenzaran a ser rechazadas una tras otra. Me aseguré de que el sistema bancario local bloqueara sus cuentas de manera indefinida. Ningún gerente de hotel quería tener problemas con una huésped incapaz de pagar. La escena debió ser patética. Me la imaginé en la recepción, con su maleta cara y la dignidad hecha trizas, suplicando por una habitación que ya no estaba disponible para ella. Las miradas de los turistas despreocupados debieron pesarle más que el calor sofocante de la tarde. Pero no terminé ahí. Me aseguré de que todos sus contactos influyentes dejaran de responderle. Había trabajado durante días para desmantelar cada una de las redes de favores que ella había construido. Un simple rumor bien colocado bastó para que nadie quisiera asociarse con ella. Su teléfono dejó de sonar, y cada puerta a la que tocaba permanecía cerrada. Aislada y desesperada, Lara caminaba por las calles de Malé sin un lugar a donde ir. Los colores vibrantes de las casas y la música de los restaurantes ya no eran bienvenidos. La isla que había sido su paraíso ahora era una prisión dorada sin salida. Desde la distancia, observé cómo todo se desmoronaba a su alrededor. El investigador privado me confirmó que había intentado contactar a varias personas, pero nadie respondió. Esto no era una advertencia ni una simple represalia. Era una sentencia. Lara y Marco habían disfrutado del paraíso con lo que me arrebataron. Ahora el paraíso los consumía. No sentí remordimientos, solo una satisfacción fría y absoluta. La llamada llegó más tarde de lo que esperaba. Sabía que Lara tardaría en reunir el valor para marcar mi número. Durante días, había tratado de aferrarse a lo poco que le quedaba, buscando ayuda en contactos que ahora le daban la espalda. Pero en algún punto, cuando el hambre, la desesperación y el miedo la ahogaron por completo, se dio cuenta de que yo era su única opción. El número desconocido parpadeó en la pantalla de mi teléfono. Supe que era ella antes de contestar. Me imaginé su rostro demacrado, su cabello desordenado después de noches sin dormir. No la interrumpí cuando comenzó a hablar. Su voz era apenas un susurro, rota por el cansancio y la angustia. Me habló de Marco, de cómo lo habían atrapado y de cómo su rastro se había desvanecido sin dejar rastro. Sabía lo que eso significaba. Me contó que había tratado de seguir adelante sola, pero nada salía como esperaba. Las cuentas bloqueadas, las puertas cerradas, la falta de dinero. El lujo se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Intentó justificarse. Me dijo que no fue su intención hacerme daño, que Marco la había manipulado. Que había cometido un error. Me dijo que lamentaba todo y que necesitaba ayuda para regresar a casa. Su voz temblaba, y por primera vez en todo este juego, sentí que realmente tenía miedo. La dejé hablar hasta que el silencio se hizo insoportable para ella. Respiré hondo, y con una calma que solo la venganza consumada puede otorgar, respondí. Le dije que ya estaba en casa. Que había conseguido exactamente lo que quería. Un paraíso donde no tenía que preocuparse por nada.
No hubo gritos ni súplicas después de eso. Solo un vacío. Un instante en el que creo que finalmente entendió. Colgué sin dudarlo. Me quedé mirando el teléfono, esperando algo. Algún rastro de duda, algún sentimiento de culpa. Pero no sentí nada. No había placer ni euforia, solo una tranquilidad absoluta. Había hecho lo que debía hacerse. Nunca volví a saber de ella. El mundo siguió adelante, y yo también. Recuperé mis pérdidas con el tiempo, reconstruí lo que ella había intentado destruir. La traición dejó cicatrices, sí, pero no una herida abierta. En el fondo, sabía que había ganado. Y esa fue la única justicia que importó. Gracias por ver esta historia hasta el final. La traición y la confianza son temas complicados, y cada uno tiene su propia opinión al respecto. Escribe en los comentarios qué piensas sobre esta situación. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal para no perderte nuevas historias emocionantes e impactantes. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.